Hoy te cuento la historia de un chico común y corriente que por azares del destino, después del encuentro con una misteriosa chica que escapaba de algunos tipos, obtuvo el poder de la magia, un poder con el cual logró hacer uso de una rara habilidad en el mundo de los magos, ya que sí, después de obtener tal poder, no tuvo más opción que comenzar a asistir a una academia de magos en un mundo paralelo, ya que de no hacerlo su vida correría grave peligro, en donde a pesar de ser clasificado como rango C, tenía el poder suficiente para enfrentarse a los más poderosos guerreros, viéndose envuelto en un enfrentamiento entre dos facciones mágicas. Y claro, en el camino ganándose el corazón de la chica que lo metió en esa situación, a pesar de que ya contaba con una novia. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Mahou Sensou. La historia comienza con nuestro prota, Takeshi, un estudiante de secundaria común y corriente, aunque con algunos problemas con su hermano menor, pero el cual, por cierto, a diferencia de otros protas perdedores, sí contaba con una novia, esta chica de aquí, Kurumi, con la cual como todos los días se dirigió a su secundaria. Sin embargo, una vez tomaron caminos distintos, Takeshi terminó topándose con una misteriosa chica desmayada, y claro, como una buena persona la trasladó hasta la enfermería de su academia. Una vez ahí, la chica en medio de sus pesadillas lo confundió con otra persona, poniéndolo en algunas situaciones medio embarazosas, al grado de darle un beso por accidente. Una vez la chica reaccionó, estaba furiosa, llegando incluso a dispararle al chico con un arma bastante extraña. Takeshi no entendía qué carajos pasaba, pero al menos le explicó que todo se había tratado de un simple accidente, aunque luego de observar los disparos comenzó a notar un aura bastante misteriosa proveniente del arma. La chica, al darse cuenta de esto, quedó impactada, había cometido un grave error, y luego de pedirle disculpas, le explicó a Takeshi que debían salir de ahí lo más pronto posible, aunque al hacerlo fueron interceptados por este tipo de aquí, Tsuganashi, quien al parecer era el hermano mayor de la chica, pero estaba tras ella para eliminarla, y claro, no estaba solo, sino acompañado de estos chicos de aquí, los cuales al parecer querían atrapar a la chica a toda costa. Ah, y que se olvidó presentárselas, su nombre era Aiba. Rápidamente los protas intentaron escapar, pero su ruta fue bloqueada por uno de los tipos, quienes al parecer, al igual que Aiba, contaban con habilidades especiales. Sin más alternativa, a Takeshi no le quedó de otra más que enfrentarlos, y por suerte contaba con habilidades bastante pulidas, gracias al deporte que practicaba. Vamos, que era un capo sin tener poderes, y lo sería aún más al darse cuenta de que él había despertado la habilidad de predecir el futuro por unos segundos, habilidad gracias a la cual lograron escapar de la habitación. Los tipos se dieron cuenta de que no enfrentaban a alguien ordinario, sino a otro como ellos. Una vez Takeshi y Aiba estuvieron en un lugar entre comillas más seguro, esta última le explicó lo que ocurría. Ella, al igual que los otros tipos que la perseguían, eran denominados magos. Y lamentablemente, después de que el prota entrara en contacto con la magia de la chica, había despertado el maná en su interior. En otras palabras, se había convertido en un mago, capaz de predecir algunos momentos en el futuro. Esto porque al parecer todas las personas nacían con magia, pero si no la desarrollaban una vez llegaran a la adultez, la perderían, cosa que le pasaba a la mayoría de personas. Además, le reveló que la organización conocida como Trailers había lavado el cerebro de su hermano, convirtiéndolo en el monstruo que era ahora. Por otra parte, mientras conversaban, fueron interrumpidos por la novia del chico, quien algo celosa por la situación le preguntó qué carajos pasaba. Momentos después, fueron encontrados por dos de los tipos de antes. Uno de ellos atacó con un ataque mortal a ambas chicas. Sin embargo, después de hacerlo, fue víctima de una especie de maldición que acabó con su vida. Esto porque los magos tenían estrictamente prohibido atacar a los humanos como Kurumi. Sin embargo, esta al entrar en contacto con su magia, también despertó habilidades especiales, más específicamente, magia corpórea. Mientras tanto, el prota continuaba con su batalla con el otro mago. Sin embargo, cuando lo hacía, apareció en escena Kazumi, el mejor amigo del prota, y el cual también había despertado habilidades especiales después de encontrarse con otra de los magos, que había sido derrotada por el mismo chico después de que este obtuviera su magia. Pero bueno, el prota debía encargarse del otro tipo antes de que los refuerzos llegaran. Aún así, las habilidades de ambos parecían estar muy parejas, hasta que en un descuido del tipo, Takeshi aprovechó para conectar un golpe lo suficientemente efectivo como para dejarlo fuera de combate.
Una vez hecho esto, Aiba, para poner a los chicos a salvo, terminó llevándolos a su mundo, un mundo tras los espejos, que al parecer, debido al conflicto en el que se encontraban, estaba en ruinas. Pero bueno, una vez en ese lugar, Aiba se encargó de llevarlos hasta la Academia de Magia, en la que ésta estudiaba, un lugar en donde luego de brindarles atención médica a las heridas de Kurumi, fueron presentados ante la directora de la institución, esta chica de aquí, Momoka, la cual les dio la bienvenida a su colegio, y quien nos puso un poco más en contexto, revelándoles que hace 16 años se había llevado a cabo una gran batalla entre magos, en la cual varias alianzas se opusieron al líder de los Trailers, que quería acabar con todas las personas que no fueran magos, lanzando un poderoso ataque hacia ellos, ataque que fue detenido por 15 magos legendarios. Pero el impacto ocasionó que el mundo fuera dividido en dos, el mundo tras los espejos, donde ahora se libraba la batalla, y el mundo de los humanos, para que estos últimos no fueran daños colaterales. Además, les explicó que existían varios tipos de magia, como la evasiva, la corpórea, la destructiva, entre otros tipos, y ahora que ellos contaban con esta, tendrían que tomar una decisión, la de volver al mundo humano y perder sus habilidades, o quedarse en ese lugar y conservarlos. Takeshi, a pesar de que Kurumi intentó convencerlo de regresar a su mundo, no dudó en tomar la decisión, ya que quería quedarse en ese lugar, al igual que Kazumi. Y Kurumi, que no quería alejarse del prota, no le quedó de otra más que aceptar, razón por la cual ahora los tres serían alumnos de esa academia. Y por órdenes de la directora serían enviados a la clase C, debido a que por el momento eran principiantes en el tema mágico. Y una vez en clases aprendieron que cada mago necesitaba de un aspecto, una especie de artefacto para dominar de mejor manera sus poderes mágicos. De hecho, los amigos del prota ya contaban con uno de estos. El de Kurumi era un labial y el de Kazumi una sortija, con los que ambos habían despertado sus poderes la primera vez. Así que Takeshi, que aún no contaba con uno de estos, debió obtener uno. Y Aiba se encargó de llevarlo hasta la tienda donde se podían conseguir aspectos que otros magos habían utilizado antes de fallecer, y donde el chico terminó topándose con una espada bastante cheta, que según el vendedor había pertenecido a uno de los 12 magos legendarios mencionados anteriormente, y el cual contaba con el mismo tipo de magia que el prota, así que le venía como anillo al dedo, pero antes debía dominarla, ya que de no hacerlo, incluso podría ser devorado por ella. Así que para que lo hiciera, el vendedor decidió darle una mano con un pequeño combate, entre comillas, amistoso, en el cual al verse en peligro, Takeshi fue capaz de despertar el poder que contenía en su interior ese aspecto. Al principio estuvo cerca de devorarlo, ya que su poder era abrasador. Sin embargo, gracias al potencial de Takeshi y a su alta compatibilidad con el arma, fue capaz de dominarla, así que ahora ya contaba con su propio aspecto, un aspecto que tenía varios ases bajo la manga. Esto porque el vendedor le obsequió una especie de proyectiles que podría utilizar para impregnarlos con magia, y así poder utilizar distintos tipos como la que sus camaradas poseían. Unos días después de esto, todos los alumnos habían comenzado a mejorar sus habilidades para ascender de clase, claro. Al prota le estaba tomando bastante trabajo dominar la habilidad secreta con la que contaba su aspecto, aunque no solo a él, a sus compañeros también se les dificultaba dominar su tipo de magia. Pero bueno, por otra parte, Kurumi había comenzado a sentir celos por la relación tan cercana que se había creado entre Aiba y Takeshi, llegando al grado de comenzar a llevarse, digamos, que bastante mal con su amiga. Y la gota que derramó el vaso fue cuando, luego de encontrarse con Takeshi, este le pidió que lo mejor era que dejaran de fingir ser pareja. Sí, como lo oyen, esto porque nos revelan que hace algunos años, debido a que Kurumi era acosada continuamente por sus compañeros, Takeshi se había hecho pasar por su novio para que esto dejara de ocurrir, con la promesa de que una vez encontraran a alguien que les gustara, esto rompería en su relación falsa. Además nos revelan que esa era la razón por la que el prota era odiado por su hermano, ya que él estaba enamorado de Kurumi y al enterarse de la noticia había tenido un accidente. Pero volviendo al presente, unos días después de romper su relación falsa, el prota y Kurumi hicieron las paces, prometiendo que de ahora en adelante solo serían los buenos amigos que siempre habían sido. Por otra parte, Aiba había visitado una especie de maga con el poder de la adivinación para conocer el paradero de su hermano, ya que aún no se rendía con idea de recuperarlo. Claro, después de conocer el paradero de su hermano, de inmediato se adentró en las ruinas del mundo espejo para recuperarlo. Mientras tanto, los protas que continuaban entrenando sus habilidades mágicas, gracias a Kurumi se enteraron de que Aiba había desaparecido hace un par de días, dejando solo una nota en su habitación con algunos lugares marcados. De inmediato informaron esto a los profesores, pero debido a que por el momento no contaban con el personal necesario, no podían comenzar a buscar en medio del campo de batalla. Eso era demasiado riesgoso. Takeshi, que estaba seguro de que Aiba había ido tras su hermano, no podía dejarla sola, y a pesar de que sus compañeros intentaron detenerlo, este no cambió su decisión de ir por su amiga, aunque cuando dejaba las instalaciones, fueron sus compañeros quienes cambiaron de opinión, tomando la decisión de acompañarlo. Y después de atravesar un portal hasta las ruinas del mundo espejo, se dieron cuenta de lo que significaba un campo de batalla. El lugar era un infierno con batallas por doquier. Por otra parte,
Aiba había dado con su hermano, quien al igual que la otra vez, la veía como simple basura, pero esta vez no la dejaría libre y se encargaría de llevarla consigo para unirla a las filas de su organización. Por suerte el prota llegó en el momento justo para detenerlo, iniciando un altercado de inmediato. Obviamente la diferencia de poder era enorme y el chico de rango C era capaz de evitar los ataques mortales únicamente por su poder de predicción. Eso sí, estaba seguro de que no duraría mucho de esa forma. Incluso Kurumi fue capturado por una de las técnicas del tipo. El prota debía actuar rápido si quería salvar la vida de su amigo y la de Aiba, quien había recibido una herida bastante seria a manos de su hermano. Claro, al haberlo puesto contra las cuerdas, el hermano de Aiba comenzó a alardear de sus habilidades, sin saber que estaba cavando su propia tumba. Esto porque le dio el tiempo necesario para que Takeshi creara un plan con su predicción, plan gracias al cual logró liberar a Kazumi. Y rápidamente le pidió que le prestara un poco de su poder, impregnando su magia en una de las balas que les mencioné antes. Claro que esto le tomaría un poco de tiempo, y el prota debía entretener todo lo que pudiera al tipo, quien estaba hecho un monstruo. Por suerte, con ayuda de las chicas, fue capaz de comprar el tiempo necesario. Y una vez tuvo en su poder el proyectil de su amigo, comenzó a cargar un poder enorme, que incluso le daba la sensación de ser devorado por él, pero gracias al cual fue capaz de lanzar un poderoso ataque, que por fin dejó fuera de combate el hermano de la chica. Un rango C había sido capaz de derrotar a un mago SS. Lamentablemente no pudieron llevarlo consigo, ya que momentos después, el líder de Trailers apareció en la escena para llevarse consigo a su camarada. Eso sí, el tipo puso sus ojos en Takeshi, ya que sabía que su poder estaba hecho para grandes cosas. Pero bueno, una vez concluido el confrontamiento, la directora de la institución nos reprendió por sus actos. No solo habían escapado de sus instalaciones, habían puesto en peligro sus propias vidas, así que les advirtió que si eso volvía a pasar, serían expulsados inmediatamente. Pero el prota le interrumpió diciéndole que si eso era necesario de nuevo para salvar a un camarada, no lo pensaría dos veces para tomar la misma decisión. Pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este resumen, por favor se suscriban y me dejen su poderosísimo like, además de darle las gracias, ya que hace un par de días alcanzamos la cifra de los 300,000 subs en el canal. En serio, no saben cuánto se los agradezco y espero que esta comunidad pueda seguir creciendo. Bueno, ahora sí, continuando con la historia, unos meses después de lo ocurrido, los exámenes de semestre se llevarían a cabo en Academia de Magia, en donde cada alumno se enfrentaría a un escenario distinto dependiendo del tipo de magia que estos utilizaran. El prota, que usaba magia evasiva, tendría que cruzar un escenario digamos que bastante complicado. Eso sí, estaba muy motivado a completarlo, ya que la directora les había prometido que si lo completaban, podrían participar en la misión para recuperar al hermano de Aiba. Aunque cuando lo hacía, terminó topándose con uno de los tipos de antes, pero el cual no parecía tener ningún recuerdo de su anterior encuentro. De hecho, ni siquiera quiso entablar combate con Takeshi, únicamente quería continuar con su prueba. Y esto se debía principalmente a que la directora le había lavado el cerebro, tal y como habían hecho con el hermano de Aiba, y ahora incluso trabajaba para ellos. Pero bueno, mientras tanto, cuando los alumnos continuaban realizando las pruebas, un mago infiltrado de Trailers usó su poder para distorsionar el espacio en el que se llevaban a cabo las pruebas, haciendo que todos los escenarios se cruzaran para que los alumnos corrieran el riesgo de colgar los tenis. Por suerte la directora había predicho esto y había colocado un hechizo protector para que una vez los alumnos recibieran un golpe serio, fueran retirados del examen. A pesar de esto, los protas que se reunieron luego de un rato no se rendirían hasta completar la prueba, para así ganarse la confianza de la directora. Y después de enfrentarse a varios obstáculos de incluso nivel AA, gracias al poder destructivo con el que ahora contaba Takeshi, consiguieron completar el examen. Pero bueno, después de esto las vacaciones habían llegado y los alumnos podrían volver a su mundo para descansar. Obvio, el prota, que no quería generar problemas con su hermano, se quedó en el campus practicando. Mientras tanto, su hermano le informó a Kurumi, quien había vuelto al mundo humano de vacaciones, que estaba planteándose asistir a su instituto. Esto porque nos revelan que los miembros de Trailers estaban planeando reclutarlo en sus filas. Pero regresando con el prota, este continuaba acercándose a Aiba, luego de que esta pescara un resfriado. Sin embargo, Kurumi, al regresar a la academia, presenció esa situación, lo que le terminó de confirmar que sus posibilidades con Takeshi se estaban esfumando. E incluso Takeshi no quiso explicarle lo que sucedía, ya que quería que ésta dejara de depender tanto de él. Pero bueno, unos días después de lo ocurrido, tal como la directora se los había prometido, ya que habían logrado aprobar el examen de antes, los protas tendrían la oportunidad de acompañarla.
esta vez a una misión de rango S, en la que tendrían una oportunidad única para recuperar al hermano de Aiba. Claro, dicho encuentro se llevaría a cabo únicamente porque habían acordado con Trailers devolverles a sus hombres, sí, a los que les habían lavado el cerebro. Una vez en el lugar de encuentro, el intercambio se llevó a cabo. Los chicos en poder de la academia fueron intercambiados por el hermano de Aiba, el cual aún continuaba sin recuperar su memoria, razón por la cual tendrían que doblegarlo para llevarlo consigo, esto sin ayuda de la directora, quien obviamente se estaba enfrentando con el líder interino de Trailers. Lamentablemente el plan no estaba saliendo como se había estructurado, ya que el hermano de Aiba era más poderoso de lo que esperaban, derrotando sin muchos problemas a los magos de apoyo, por lo que a Aiba no le quedó más opción que ir tras su hermano. Obviamente el prota no lo dejaría sola y fue tras ellos. Mientras tanto, la directora continuaba en su batalla, en la que ambos magos estaban bastante reñidos, convirtiendo el encuentro en una batalla de resistencia, en la que ambos al final salieron muy mal heridos. Pero regresando a lo que nos interesa, después de que los chicos alcanzaran al hermano de Aiba, iniciaron un encuentro para contenerlo, para así darle la oportunidad a Aiba de usar una especie de bala mágica que sellaría sus poderes. Por suerte, gracias a su gran trabajo en equipo, la bala logró conectar, mostrándonos como días después el tipo despertó en la academia luego de recuperar sus memorias, mientras que la directora había regresado con vida, pero bastante malherida, así que estaría fuera de las canchas por algunos meses. Eso sí, al menos la misión había resultado entre comillas exitosa. Pero bueno, después de esto nos muestran cómo Takeshi había comenzado a tener pesadillas monstruosas todas las noches, algo que lo hacía pensar que quizá eran predicciones del futuro gracias a su habilidad mágica, y la situación no parecía mejorar, ya que incluso terminó colapsando debido a toda la fatiga que había acumulado los últimos días, hasta que la directora le explicó mejor lo que pasaba, y resulta que esas pesadillas eran causadas por su espada, la cual quizá aún no había sido domada del todo, y quería arrebatarle la vida mediante sueños, así que lo mejor era deshacerse de ella si no quería colgar los tenis. Obviamente Takeshi no quería deshacerse del arma que le brindaba tanto poder, así que le pidió otra opción a la directora, la cual consistía en derrotar a la misma espada en medio de los sueños. Claro, si era derrotado, perdería la vida. Una vez el prota se adentró en su subconsciente, la batalla dio inicio. La espada había tomado la forma de una guerrera, quien por momentos parecía tener el control de la batalla, y nos revelan que lo que el arma quería era saber si el chico era digno de portarla. Por suerte, después de que este le demostrara ser digno de ella, e incluso le pusiera un nombre como muestra de que le pertenecía, la espada cedió su voluntad hacia su nuevo amo, nuestro prota. Pero bueno, una vez pasado esto, ahora sí entramos en la parte importante del anime. Un año había pasado desde que el prota había comenzado a estudiar en la Academia de Magia, por lo cual la ceremonia de bienvenida para los nuevos alumnos se estaba llevando a cabo, y una de las nuevas alumnas era la hermanita de Kazumi, ya que este por accidente la había convertido en maga al usar su poder frente a ella. Pero esta no era la única cara nueva, ya que ante el prota apareció Gekko, su hermano menor, quien se había convertido en un mago hace un par de meses. Eso sí, no les quiso revelar cómo carajos lo había hecho, diciéndoles que eso no importaba, ya que ahora estarían juntos. Obviamente el prota no le creía ni una sola palabra, ya que nunca había confiado del todo en su hermano, y a pesar de que Gekko comenzó a intentar acercarse a él, este no terminaba de creer del todo su historia, más aún porque en sus sueños podía tener una especie de visiones con Gekko trabajando para Trailers. Unos días después, el prota fue visitado por el líder interino de Trailers en su habitación, claro, esto porque el tipo aún no se rendía en su idea de agregarlo a sus filas. Esto porque según él, Takeshi era el mago con más potencial que había conocido, y para terminar de convencerlo, decidió contarle un poco más del origen de su organización. Resulta que su líder había sido un estudiante de esa misma institución, uno de hecho bastante dotado. Sin embargo, después de que este rechazara la oferta del colegio de trabajar para ellos, debido a que sus líderes tenían la idea de monopolizar la magia y solo los que fueran puros tuvieran el derecho de utilizarla, fue amenazado con que eliminarían a sus padres si no aceptaba su oferta. Pero el tipo se rebeló ante ellos, ya que no podía trabajar para escorias como esas, lo que causó lamentablemente que sus padres fueran eliminados. Desde entonces, él había liderado la rebelión de magos para cambiar el rumbo de las cosas, y en la batalla que se llevó a cabo hace 15 años, de no haber sido porque entre los 15 magos que los hallaron se encontraba un ex compañero, su líder Kazuma habría ganado el encuentro. Ah, y por cierto, en esos 15 magos también se encontraba la madre del prota, ya que sí, ella también era una maga. Pero bueno, después de revelarle al prota toda esta información, al ver que este último comenzaba a dudar a qué bando debería seguir, se despidió de él.
diciéndole que lo estaría esperando en el bando ganador. Obviamente el prota confirmó esta información con la directora de la academia, descubriendo que su madre sí había sido una maga, como dijo el tipo de antes, pero al preguntar sobre el otro tema descubrió que era cierto, gracias a que su sensor de peligro se activó, y sabía que de continuar preguntando la directora incluso podría acabar con él. Por cierto, mientras tanto, el líder de trailers, que había estado dormido durante los últimos 15 años, había despertado, lo que solo presagiaba que la batalla inminente estaba por dar inicio. Unos días después, mientras los alumnos continuaban en sus clases con normalidad, la academia fue atacada por una especie de dragón controlado por los hombres de trailers, quienes habían iniciado un ataque a la institución, infiltrando varios de sus hombres en ella, y los cuales estaban acabando con la vida de todos los alumnos con los que se topaban. Kazumi de inmediato fue en búsqueda de su hermana, pero en el camino terminó quedando fuera de combate al recibir un fuerte impacto. El campus se había convertido en un auténtico campo de batalla, incluso la directora estaba en problemas después de ser atacada por varios miembros de trailers, los cuales se habían asociado con otras organizaciones para vencerla. Mientras tanto, el prota y Kurumi, que estaban en búsqueda de sus compañeros, se toparon con el hijo de fruta de Gekko, quien reveló estar en trailers. De hecho, habían sido ellos quienes lo habían convertido en un mago, y ahora por fin podría hacer pagar a Takeshi por robarle a Kurumi, y claro, apoderarse de esta última. Obviamente el prota no se rendiría sin dar batalla, pero la diferencia de poder era abismal. Gekko tenía la habilidad de teletransportarse, y a diferencia del prota, este último había sido entrenado personalmente por sus jefes para ser más fuerte. Al final Takeshi terminó recibiendo heridas bastante serias, y a pesar de que continuaba levantándose, Gekko liberó un poder demoníaco que había sido obsequiado a él por Kazuma, su líder, con el cual fue capaz de sacar del partido a Takeshi. Y lamentablemente, después de que Kurumi se despidiera de él con un beso, terminó siendo raptada por Gekko junto a la espada del prota. Pero bueno, días después de lo ocurrido, Takeshi despertó en el hospital del mundo espejo, donde Aiba le comentó que había dormido durante varias semanas. Esto porque las heridas que había recibido eran bastante serias. Además, Kazuma le comentó que su hermana también había sido raptada, aunque por suerte esta no por trailers, sino por la organización de las brasas, que se encargaba de investigar a los magos que poseían habilidades muy rotas. Pero el prota le dijo que por el momento, la niña estaría en mejores manos, ya que afuera todo era un infierno. Por otra parte, nos muestran cómo el ejército de los trailers poco a poco comenzaba a aumentar al reclutar magos pertenecientes a otras facciones, e incluso se encargaron de eliminar al mago que mantenía activo el hechizo que impedía que humanos fueran atacados por la magia. Así que ahora no había nada que les impidiera continuar su batalla en el mundo humano. Es decir, ambos mundos estaban por ser destruidos. Por otra parte, el prota sabía que debía obtener más poder si quería recuperar a su amiga, y la única alternativa con la que contaba era pedir la ayuda de su madre, quien según la directora podría ayudar a aumentar el nivel de poder con el que este contaba. Así que después de que esta fuera puesta al tanto de lo que ocurría por medio de una nota de la directora, decidió comenzar con el entrenamiento de su hijo, al que sin embargo continuaba tratando de una manera bastante fría. Varios días habían pasado y el prota había comenzado a dominar de mejor manera tanto su maná como su habilidad de predicción. Claro, esto a pesar de que ya no contaba con su arma. Por otra parte, Aiba le mostró al prota el broche que Kurumi había dejado tirado al ser raptada, informándole que podían usar ese prendedor para encontrar el paradero de la chica y llegar hasta ella por medio de la transportación, aunque el prota sabía que para hacer eso necesitaba fortalecerse aún más. De lo contrario, el resultado de hace unos días sería el mismo. Varios días pasaron de esto y el prota continuó con un entrenamiento intensivo que poco a poco lo hacía perfeccionar de mejor manera sus habilidades, al grado de que el momento de rescatar a su amiga estaba muy cerca. Mientras tanto, esta última se encontraba en el castillo de los trailers, y después de un descuido logró escaparse de la habitación en la cual la mantenían cautiva. Sin embargo, terminó topándose con los chicos de antes, los cuales, por cierto, a pesar de haber recuperado sus memorias, continuaban teniendo los recuerdos de su estadía en la academia, así que tomaron la decisión de ayudarla a escapar del castillo, aunque a pesar de haber escapado de Gekko, solo terminó topándose con Kazuma, el líder de los trailers. Por otra parte, el prota por fin había concluido el entrenamiento con su madre, por lo que estaba listo para tomar el reto por el que tanto había estado trabajando, rescatar a Kurumi. Y a pesar de querer tomar esa misión por su cuenta, Aiba y Kazuma no lo dejaron solo, acompañándolo hasta el castillo de los trailers, en donde apenas pusieron un pie, fueron interceptados de manera poco cordial por los chicos de antes, los cuales, a pesar de apreciar a Kurumi, no estaban dispuestos a que su base fuera tomada. De inmediato, el encuentro entre ambos bandos dio inicio. El prota inició su revancha con el otro tipo y parecía tener la ventaja gracias a su entrenamiento. Sin embargo, debido a que no contaba con un arma lo suficientemente poderosa, no era capaz de dar el golpe que finalizara el encuentro. Mientras tanto, Kazumi logró obtener la victoria al vencer a la chica, justo como en la vez anterior.
Mientras tanto, para el prota las cosas estaban resultando un poco más difíciles. Su espada incluso estaba cerca de romperse. Así que no tuvo más opción que utilizar el poder que había despertado en su otro ojo, con el cual esta vez pudo predecir de mejor manera al tipo y conectar el golpe que necesitaba. Después de vencerlos, los chicos aceptaron la derrota e incluso les dijeron en qué lugar podrían encontrarse con Kurumi. Pero no solo eso, también les informaron que ahora mismo Gekko se estaba dirigiendo al mundo humano para acabar con la vida de su madre. El prota tenía que decidir qué acción tomar y al final terminó dirigiéndose a su casa para salvar a su madre. Claro, después regresaría por Kurumi. Aunque al llegar al lugar se encontró con Gekko cubierto de sangre. Takeshi de inmediato le preguntó qué carajos le había hecho a su madre, pero el tipo le contestó que no se preocupara, por el momento no había acabado con ella, primero acabaría con él, mostrándole cómo ya había logrado poner bajo su control a su espada. Además de eso, le reveló que el accidente de hace algunos años había sido causado por su propia madre, que seguía las órdenes de la academia, ya que gracias a algunas visiones habían predicho que Gekko sería muy peligroso para ellos. El prota decidió ignorar sus palabras y de inmediato comenzó el enfrentamiento, en donde esta vez ya no le importaba dañar a su propio hermano. Y a pesar de que este contaba con un arma mucho más poderosa, no estaba siendo rival para Takeshi, que ahora podía dominar a un nivel muy alto su magia. Pero estos fueron interrumpidos tanto por los hombres de trailers como por los compañeros del prota, que estaban ahí para continuar con el enfrentamiento. Ambos bandos estaban teniendo una batalla frenética, al igual que ambos hermanos, que estaban intentando eliminarse el uno al otro. Sin embargo, el alto hijo de fruta de Gekko engañó a Takeshi, haciéndole creer que había cambiado de opinión y que ya no quería continuar con ese absurdo enfrentamiento. Obviamente eso era solo una trampa, para hacerlo bajar la guardia y eliminarlo. Pero Kurumi, quien vio esto desde la lejanía, se sacrificó para salvar la vida del prota. Obviamente esto enfureció a Takeshi, al grado de hacerlo convertirse en un monstruo cegado por su sed de venganza, liberando el poder latente que se escondía en su interior, y por el cual los trailers querían reclutarlo. Por cierto, la vida de Kurumi fue puesta a salvo gracias a la magia curativa de Aiba. Pero regresando con el prota, este estaba haciendo pedazos a su hermano y su poder cada vez aumentaba. Al ver esto, la directora se dio cuenta que de continuar así, el prota terminaría dañando al mundo humano. Así que sin más alternativa, usó su magia oscura para crear un portal que transportó tanto a Gekko como al prota a otro lugar. Tal lugar resultó ser el pasado, más específicamente 16 años antes de que toda la batalla ocurriera, justo en la época en donde Kazuma había organizado la rebelión y creado la organización conocida como Trailers, y en donde todos los magos que Takeshi había conocido en el futuro aún eran estudiantes. Lo malo de esto era que a esa época también había llegado Gekko. Mientras tanto, en el presente nos muestran cómo Kazuma salvó la vida de la madre del prota, además de que este tenía en su poder la misma foto que había sido obsequiada al prota por Kurumi, dándonos a entender que el prota había influido en ese futuro. Lamentablemente aquí termina este anime, y ya sé que nos quedamos en la mejor parte con más preguntas que respuestas, pero lamentablemente el anime aún no cuenta con una segunda temporada. Esperemos la casa animadora saque una segunda temporada para entender de mejor manera qué fue lo que pasó con el prota. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Si les gustó este resumen, espero me puedan dejar su poderosísimo like y un comentario con la frase "no entendí el final". Si llegamos a los 1000 comentarios y 15.000 likes, la próxima semana tendremos 2 resúmenes. Bueno, sin más, sayonara.